Bienvenidas, bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Hoy contaremos 10 relatos muy pequeños que han sucedido en California, en los Estados Unidos. Estos relatos se han dado entre 1985, 1978 al 2009 más bien. Estos relatos muestran una realidad bastante interesante en el tema ovni. Los encuentros extraños con aparentemente ovnis o con incluso seres de otros planetas son cada vez, más entendidos. ¿Por qué? Porque tenemos más información, porque cada vez más testimonios cuentan esas experiencias que se han vivido en otras décadas. Una persona que viajó hacia la playa Santa Cruz en 1985, en un momento de verano, asegura que sus amigos y esta persona hicieron un viaje a una playa muy famosa, la playa Santa Cruz. Pasaron varios días de vacaciones y en ese paseo marítimo montado en una montaña rusa llamada Giant Dipper y disfrutando del sol de California, fue cuando de repente aseguran que todo se detuvo, como si el tiempo se hubiera paralizado. Varios de los amigos estaban así como en película, puestos en pausa, pero algunos de ellos podían moverse. Era muy pesado el ambiente, era como si todo costara mucho trabajo. El dolor de cabeza era intenso, una especie de migraña se estaba dando. De repente una luz bastante grande empezó a flotar sobre ellos. La luz empezó a aventar una serie de flashazos como en patrones. Eran como si fuera clave Morse, pero no entendimos qué estaba pasando. Empezamos a gritar, estábamos asustados, gritando que qué estaba pasando, y de repente, de la nada, se dio un flachazo en el que quedamos inconscientes. Nos volvimos a recuperar y estábamos ya fuera del juego. Aparentemente nos habíamos quedado desmayados. Los 3 amigos que estuvimos despiertos en ese momento en el que aparentemente se paralizó el tiempo, recordábamos exactamente la misma experiencia. Evidentemente nadie nos creyó y pensaron que simplemente nos había dado miedo, que nos había dado tanto miedo que a lo mejor nos habíamos quedado desmayados. La verdad es que el juego ni siquiera era tan impactante. Habíamos subido a otros juegos que eran muchísimo más difíciles o que generaban más temor. No entendemos qué sucedió, pero esa experiencia nos cambió nuestras vidas. Uno de mis amigos incluso se hizo una especie de hipnosis regresiva, pero lo que recuerda, aunque es muy parecido, él asegura que todos los amigos estaban despiertos. Eso no lo recuerdan los demás, solamente éramos 3, pero bueno, algunos puntos así. También otra cosa que nos llamó la atención es que cuando despertamos ya habían pasado aproximadamente 2 horas. Esta otra historia es la historia de lo que podría haber sido una abducción. Esto sucedió en 1997. Durante un viaje a Joshua Tree, experimenté lo que fue una especie de lapso de tiempo. Fue inexplicable. Aunque solo tengo algunos recuerdos fragmentados, sentía como si algo hubiera ocurrido. El viaje, que se supone que tenía que durar aproximadamente unas 5 horas, había sucedido solamente en 1 hora. De repente, al siguiente día, después de ese extraño momento, empecé a tener recuerdos fragmentados, como si algo lo hubiera soñado, pero un sueño como vívido. No me podía explicar cómo había, roto el tiempo de un viaje tan largo, haberlo hecho tan corto. Pero lo más extraño es que tenía unas marcas en la piel. Esas marcas se sentían como una especie de borde, como de textura, como si esa parte del cuerpo fuera como de una especie de plástico desconocido. Poco a poco la piel empezó a tornarse de la misma piel que todo el brazo y después simplemente se fue borrando la marca. Pero estamos hablando de unas cuantas horas, o sea, esto se recuperó demasiado rápido, algo que no tiene lógica. Lo más extraño es que después de varios días, empecé a recordar como una serie de personas
que parecían humanas pero eran muy altas, vestidas como de color blanco, como unas batas, empezaron a hacer algunos como experimentos en mi cerebro, en mi cabeza. Al final de ese evento, de ese suceso que no sé si fue un sueño o fue real, tomaron el brazo donde tenía las marcas y me pusieron como una especie de aparato, el cual me transmitieron sus pensamientos. Sus pensamientos eran como, vamos a decir, como si fueran una serie de libros, por así decirlo. No tengo acceso a ellos. Yo solamente veía cómo una especie de holograma, como de muchos archivos, empezaron a meterlos dentro de mi cabeza. Eso me generó una sensación de temor. ¿Qué información tengo ahí que no he podido entender, que no soy consciente de la misma? Algunos amigos que están muy metidos en estos temas me aseguraron que este tipo de información es información que se me va a revelar cuando sea necesario. La verdad es que no sé y nunca he podido tener acceso a estos archivos, por decirlos así. Las marcas simplemente se desintegraron y nunca me ha vuelto a suceder nada tan extraño. En el 2002, vámonos a otra historia, esto fue en Salinas, en California, los círculos de los cultivos de esa zona empezaron a volver a aparecer. Mientras estaba explorando, vimos que uno de los patrones se estaba volviendo a generar en ese lugar de Salinas. En esa zona, mucha gente asegura que ha visto luces, que ha visto cosas extrañas. Pero en esta ocasión vimos patrones que eran distintos. Primero que nada, cuando estábamos en esa zona, empezamos a sentir como había una especie de energía extraña. En esa energía empezamos a escuchar todos una especie como de zumbido electrónico. El zumbido electrónico se empezó a escuchar incluso cuando estábamos dormidos. O sea, era difícil dormir. El punto es que al momento de ir a la ciudad pequeña que está ahí a un lado, Salinas, California, es una ciudad que está en el condado de Monterrey, California. Y tiene muy pocos habitantes, por lo menos en esa época tenía muy pocos habitantes. El punto es que el viento era fuerte, era pues un poco difícil estar ahí, sobre todo cuando teníamos esa molestia del sonido chirriante constante. Cuando regresamos a esa zona desértica o semidesértica, nos dimos cuenta que los patrones que estaban escritos en el suelo volvieron a cambiar. En esta ocasión, nuestra sensación era como de un calor excesivo. Al siguiente día, todos teníamos quemaduras, a pesar de que teníamos protector solar y teníamos todos cubiertos, estábamos cubiertos de ropa, sombrero, etc. Teníamos quemaduras hasta incluso de 2º grado en la piel. Vuelvo a repetir, incluso en los pies. ¿Cómo era posible si teníamos los zapatos? El punto es que temíamos que hubiéramos sido irradiados con algún tipo de radioactividad. Uno de nuestros amigos fue a investigar este tema y pues preguntó si podían medirle la radioactividad alrededor. Resultó que en efecto tenía radioactividad, pero era, pues dicen, mínima. Eso sí, no era algo normal. Después, en 1994, en otra historia, se dio un viaje hacia el Área 51. Esta área, cerca del estado de California también, asegura tenía relación a este tipo de avistamientos. Avistamientos que aparecen solamente en zonas desérticas donde dejan como señales dibujadas en esos desiertos para que después el mismo viento las borre. Por alguna razón, estos objetos continúan haciéndolo. No tenemos una explicación para ello. En 1988, en Yosemite, también del lado oeste de los Estados Unidos, se dio otro evento bastante extraño. Mientras acompañaba a Yosemite, fui testigo, para un tema de camping, fui testigo, dice, de luces brillantes que descendían desde lo alto de la montaña. Esa montaña tenía ya fama de que algo raro sucedía. Las luces se movían en patrones geométricos antes de elevarse rápidamente al cielo. Lo más extraño de esa experiencia es que en ese momento se dio un fenómeno curioso. Donde aparecían las luces empezaron a formar una nube bastante oscura y enorme. La nube, a los pocos minutos, empezó a generar rayos como de una tormenta. A los 20-30 minutos aproximadamente, eso se convirtió en una fuerte tormenta. Es como si esos objetos o esas luces hubieran generado
en unos cuantos minutos, una tormenta. El tema es que este tipo de tecnología o lo que sea que apareció ahí sigue, por lo menos para nosotros, siendo algo impactante. Estamos hablando del 88, dije 98, no, es 88 esta historia. Otra historia, este es en el desierto, este es el desierto de Ana Borrego. Esto sucedió en 2006, ¿sí? Es un parque estatal. El Parque Estatal del Desierto de Ana Borrego está en California y está entre California y Colorado, si no me equivoco, ¿verdad? Por ahí está. El Parque Estatal de Anza Borrego es un parque estatal que se localiza en el desierto de Colorado del sur de California, o sea, del sur de California, en Estados Unidos. El parque forma su nombre por el explorador español Juan Bautista de Anza. Aseguran que en ese lugar, en el 2006, se dio una de las experiencias más extrañas en el tema ovni. Durante una caminata en el desierto de Anza, vi una especie de nave en forma de disco que se elevaba desde las colinas. Estaba emitiendo una onda de luz muy tenue. De repente se acercó a nosotros, pero no hacía ruido. Era impresionante lo silencioso que era. El punto es que se llegó a acercar tanto que ellos podían incluso casi tocar ese objeto. Estaban impresionados, pero de repente una especie de sonido empezó a escucharse dentro de sus cabezas. Era como si una radio quisiera comunicarse a nosotros algo. Se escuchaban como voces y los dos que estábamos ahí podíamos escucharlo. Pero nunca nos dijo nada claro. Se escuchaban como voces, como si intentara sintonizar nuestras cabezas. De repente, el objeto empezó a hacerse hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Empezó a cambiar de color hasta que frente a nuestros ojos quedó casi invisible. Lo alcanzábamos a ver como si fuera formado por agua, como si estuviera formado por una onda invisible, una cosa así. En 1985, vámonos a otra pequeña historia también de estos encuentros en California. En 1985, mientras exploraba el Bosque Nacional Los Padres, vio una luz brillante que descendía lentamente y aterrizaba en una zona remota. Me acerqué sigilosamente y vi seres humanoides que realizaban actividades desconocidas. No puedo explicar qué es lo que vi, dice esta persona. Ellos eran bípedos, claramente no eran humanos. Para empezar, el tamaño, eran enormes. Sus proporciones eran muy distintas, las piernas eran largas, su cabeza era muy grande, su torso era pequeño. Realizaban actividades muy raras, ellos movían sus manos con una fuerza inmensa, podían incluso cargar rocas como si fueran de papel, era impresionante verlos. En un punto incluso pensé en acercarme, así nada más, sin avisar, ir a saludarlos, no sé por qué me daba la sensación de que no me iban a hacer daño. Pero preferí no hacerlo. Estos seres tenían como una especie de magnetismo. Me hacían sentir bien, me hacían sentir en paz. A pesar de lo raro que era este avistamiento, puedo decir que me gustaría volver a verlos. En esa región ya hay muchas leyendas. Leyendas que van incluso desde antes de que existieran las civilizaciones que conocemos el día de hoy. Ahí se han aparecido distintas especies supuestamente de humanoides en otros tiempos, pero eso queda como una leyenda, lo que yo vi fue real. Después de esto, ellos se suben como una especie de objeto, que era una esfera. La esfera era enorme. La esfera también no generaba sonido y tenía como una especie de gran cristal por donde ellos lo podían traspasar sin ningún problema. Al ellos entrar al lugar, observaron hacia los lados. Estoy seguro que me observaron a mí también. Después se fueron. Así, sin escucharse absolutamente nada y con una velocidad impresionante. Cuando me acerqué al lugar para ver si habían dejado señales, pues la verdad es que eran muy pocas. Lo que sí puedo decir es que el olor que dejaron era un olor muy como de flores, muy natural, digamos. Era algo extraordinario, como si hubieran perfumado el área de alguna razón. Nunca volví a ver nada extraño, pero hasta el momento esa es la experiencia más rara que he visto.
En 2001, dice, se dio una señal en el área de observación del telescopio Lick. Vamos a esta pequeña historia y qué es lo que pasó en este lugar. Muchísimas gracias a la comunidad que nos va mandando información, relatos, links con experiencias de otras personas que también pues dicen, a ver, ¿qué opinas de estas experiencias? ¿Qué opinas? Bueno, muchísimas gracias por toda su participación. La idea es pues irles trayendo historias extrañas, testimonios raros de lo que está pasando en el mundo. Hay varios temas que a mí me parece son, sobre todo, pues últimamente muy interesantes. Uno de ellos, pues es esta idea de que pues se está revelando muchas más experiencias, como que la gente está más abierta, no nada más el tema OVNI, también de temas paranormales y otras cosas raras, ¿no? Insólitas, ¿no? Pero bueno, hay un telescopio, el observatorio de Lick. Esto se encuentra en Santa Clara, California, el condado de Santa Clara. Está en el monte Hamilton, en California. Su fundación fue en 1888 y este lugar está lleno de historias, llena de leyendas y cosas así. Pero en el 2001 se dio un avistamiento bastante extraño. Un grupo de observadores de estrellas notó que había un destello raro de luz en el cielo. Empezaba a cambiar de color. Brillaba más y brillaba menos. A medida que estuvieron observando esta especie de estrella o de nave, se dieron cuenta que podía cambiar de forma. Y eso era impresionante. Ellos calcularon que ese objeto debería de medir aproximadamente unos 300 metros de ancho, aproximadamente, y unos 400 metros de largo. El objeto debería ser mínimamente de ese tamaño, aunque podría ser incluso más grande. Lo más extraño es que tenía la capacidad de cambiar de formas. Intentamos explicarlo y de repente, cuando estábamos observando, este objeto empezó a hacerse más grande. Después, una serie de esferas empezaron a entrar al objeto, como si estuvieran aterrizando en ese lugar. Después del fenómeno, después de que aparecieron estas luces que entraron a este objeto enorme, nos dimos cuenta que el objeto empezó a tomar un camino distinto. Empezó a avanzar hacia el oeste. Poco a poco fue avanzando hacia el oeste hasta acercarse a un punto en el que ya no lo podíamos ver en el horizonte. Después simplemente desapareció. Cuando desapareció, nos dimos cuenta que ya habían pasado 7 horas de estar ahí observándolo. Casi estaba amaneciendo. No sabemos qué pasó. ¿Cómo es posible que se nos fue tan rápido el tiempo? Nosotros todos habíamos sentido que había sido apenas 1 hora de observación. Bueno, pues eso hasta el momento no lo podemos explicar. Tal vez fue la emoción, dice. Vámonos a otra historia. Esta sucedió en 1993. Mientras exploraba el Valle de la Muerte, vi una formación triangular de luces en el cielo. Las luces estaban emitiendo destellos en colores bastante raros. Cambiaban de posición rápidamente. Después de unos minutos, las luces se dispersaron en diferentes direcciones. No era una nave triangular, sino que eran varias naves formando un triángulo. La verdad es que quedé asombrado, sobre todo porque de repente todos los aparatos que traíamos, un celular, una cámara vieja, un celular de esos antiguos, pero bueno, que realmente no tenía ni señal ahí, empezó a hacer una serie de ruidos raros para después apagarse. El automóvil, que era un automóvil prestado de la compañía donde trabajábamos, una compañía de tecnología de comunicaciones, que estaba indagando esta zona para poner una serie de antenas para la región. Bueno, pues simplemente no pudimos porque cada vez que íbamos algo raro pasaba. O aparecían unas luces, o reportaban fallas en los automóviles, pero siempre pasaba algo. La compañía se acabó por rendir y después de intentar poner unas antenas para poner un pueblo después en esa zona, fue cancelado. Es como si el Valle de la Muerte tuviera algunos fenómenos a los cuales no acepta que la gente se acerque. No quiere, por lo menos es lo que parece, que haya poblaciones grandes de personas en esa zona. Sí, viven algunas personas, algunos grupitos de personas muy pequeños, pero nada muy extenso. Hasta el momento es una de las cosas más asombrosas que he visto en esta compañía desde que trabajo ahí. Tengo varios amigos en el área de electrónica y comunicaciones, satélites y esto, te cuentan historias muy interesantes, muy curiosas. No todos, ¿verdad? Pero sí varios de ellos que nos han contado historias muy, muy interesantes.
de experiencias que tienen en campo, ¿verdad? Que andan poniendo antenas, o que andan esto, que andan otro, y de repente pasan cosas bastante raras, ¿verdad? Pero bueno, aquí algunas de las historias, hoy tocó pura historia chiquita, pura historia pequeña, pero pues interesante, intensas algunas de ellas, ¿no? Lo que sí creo que va a haber, y vamos a ir notando, es que habrá más historias, más testimonios, porque la gente pues está, creo yo, más segura hablando del tema, ¿no? Bueno, pues ahí están algunos de los casos interesantes del día de hoy. Mañana aquí estaremos con más relatos, con mucho gusto. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos el día de mañana con más historias. Que estés muy bien. Y échenos la mano recomendando el canal. Si te gustan las historias, pues estaría buenísimo que las recomiendes, que pases el link hacia otras redes, hacia Twitter, Facebook. Ahí comparte el link y bueno, hagamos que esta comunidad siga creciendo. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Hasta luego.